¿Alguna vez te has preguntado qué sería de ti si por algún evento fortuito algún miembro de tu familia tiene que ser cuidado por ti? ¿Y qué pasaría si esto fuera de manera permanente? La verdad es que nunca vamos a estar preparados para ello. Sin embargo, en los siguientes videos, nuestra psicóloga Jessica Sarrabal nos platica, digamos que de alguna manera, cómo podemos prepararnos para cualquier aspecto de nuestra vida que pudiera llegar a afectarnos de manera emocional, pero sobre todo de manera integral a ti, a tu familia y a todo lo que está en tu entorno. Te invitamos a que nos acompañes en los siguientes videos y recuerda, tu cuidado también importa. Jessica, otra vez bienvenida a este episodio de Alivia, y el tema de hoy es un poco antes de convertirnos en cuidador, un cuidador experto, y hablo de el momento en el que el cuidador debuta, en el que se entera que va a ser cuidador. Tú sabes que no son noticias fáciles, a veces discapacidades, accidentes, enfermedades sistémicas. Llega, se presenta y tú como cuidador o cuidadora te enteras y, seamos honestos, la salud mental se deteriora. ¿Qué hacer? ¿Qué nos podrías aconsejar, Jess? Yo creo que aquí una parte importante es justo plantearnos que así como en un momento dado tal vez a una persona se le da un diagnóstico o se le da un pronóstico sobre una enfermedad, tristemente en el cuidador, como dices, o sea, debuta como parte automatizada de ese proceso, pero la mayor parte de las ocasiones no es que te entreguen un título y tú eres el cuidador, ¿no? O sea, ni siquiera a veces nos da como esa oportunidad de decir quién quieres ser. La mayoría de las ocasiones las circunstancias te llevan a convertirte en el cuidador primario. ¿Qué circunstancias? Generalmente la cercanía, la factibilidad. En muchas ocasiones sí una cuestión, como hemos visto, de género. Se da por hecho que pues como eres la mamá y eres quien sabe de cómo está el niño, por ejemplo, pues en automático se espera que seas tú quien se quede a cargo, ¿no? Y dependiendo de cómo estemos emocionalmente, probablemente ese proceso va a ser más amable o menos amable. También dependiendo mucho de cuáles sean las circunstancias, en este caso, por ejemplo, de la discapacidad, de la situación médica de la persona a la que estemos cuidando. Ejemplo de esto, no es lo mismo tal vez pensar en nuestros padres que en un momento dado, aunque no necesariamente lo tenemos como algo asumido, pues tenemos mucho tiempo o puede haber bastante tiempo en darnos cuenta que esa persona se va a quedar a cargo, ¿no? Si además compartimos casas, si además somos tal vez la persona que está más cerca de ellos, pues es más probable que terminemos asumiendo ese rol. En muchas ocasiones no es lo mismo para una persona que tal vez a mitad de su vida tiene un accidente, y en ese caso el debutar como cuidador se vuelve tal vez más impactante porque de un día para otro tu vida cambia radicalmente. Generalmente volvemos a esta parte de no es como que te digan te entrego el título, te entrego como tal esta asignación, ¿no? Se vuelve un proceso que justo se da tan paulatino al final que no nos damos cuenta cuando ya lo estamos propiamente desempeñando. En el caso tal vez de las mamás es sobre todo muy automatizado, ¿no? Llevo a mi hijo a consulta, si hay algo que estoy viendo que se está dando de forma anormal en su proceso de crecimiento o algo, pues cada día me piden más estudios, me piden más consultas, me piden más cuidados, comienzo a tener que cuidar o esta persona necesita otras cosas además de lo que se esperaría por la edad del niño, y entonces cuando nos damos cuenta, bueno, pues estamos inmersos en una situación
de cuidados especiales, ¿no? Claro, el debut puede traer diferentes consecuencias dependiendo de cómo se da la noticia. En el caso de los niños que nacen con alguna discapacidad física, mental, visual, o en el caso de un accidente, o en enfermedades, insisto, sistémicas, que de repente, bueno, pues son enfermedades autoinmunes que te requieren tiempo, ¿no? Y se vuelve crónico. Esto puede ser equiparable a un duelo, ¿no? Exacto. Al final es como esta pérdida en dos niveles. En un momento dado es la pérdida de las capacidades de nuestro familiar, que si bien no es algo directo, pues sí nos atañe, porque entonces probablemente voy a tener que asumir ciertos roles o ciertos cuidados para esa persona que idealmente se esperaría que ese individuo pudiera realizar. Ejemplo, el baño de un adulto mayor, o los cuidados para un respirador que necesita una persona con una deficiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues lo que va a suceder es que esas pérdidas o esas capacidades que se están perdiendo, se están disminuyendo, yo tal vez como cuidador las estoy viviendo también junto con esta persona. Tal vez sí es cierto, no es el mismo duelo que va a experimentar quien tal vez está viviendo una discapacidad, ¿no? Especialmente si es una adquirida, es decir, si en un momento dado de tu vida podías, por ejemplo, caminar y por alguna lesión a nivel medular dejas de poder hacerlo. Es muy diferente ese proceso de duelo que va a vivir la persona que como tal lo está experimentando, pero que a la par de esa persona, quien está a su lado y quien está acompañándolo también lleva un pequeño proceso, un pequeño gran proceso en este duelo, ¿no? La negación a veces, que es lo primero que nosotros observamos, decían por ahí, la forma más clara de entender cómo es este proceso de duelo de la negación es cuando no encontramos las llaves, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es no puede ser. Y sí puede ser, no las tres. ¿Dónde están? No sabemos. Y bueno, dependiendo de las circunstancias, igual con la salud, con estas capacidades o estas condiciones que estamos viviendo, pues ese proceso de negación en donde estamos tal vez viendo que hay algo que nuestro cerebro tal vez no puede procesar, que nuestras emociones no nos permiten, digamos, al 100% aceptar de primera mano qué es lo que estamos viendo, ¿no? Pensemos justo en un niño que de pronto por una enfermedad sistémica, pues resulta que ya no tiene las capacidades que hace unos días yo veía que se estaban desarrollando plenamente en él, ¿no? Como ahora, como papá, que de alguna manera tengo una expectativa sobre lo que debería de ser mi hijo, pues todo eso se está viniendo abajo y eso es un duelo. Estoy perdiendo esa situación o esa expectativa. Eso no quiere decir propiamente que no voy a querer a mi hijo, sino es esta parte en donde sí estoy viendo que hay una esperanza, hay una idealización que yo tenía que no se está cumpliendo de la misma manera. En el caso de nuestros padres, nuestros abuelitos, en un momento dado, cuando empiezan a perder las facultades, ¿no? Y facultades desde el asunto de no tener ya la misma habilidad para caminar, muchas ocasiones, por ejemplo, en el adulto mayor, todo esto se ve mermado en el momento de que hay una caída, ¿no? Y el estado de ánimo de esa persona pues se viene para abajo y nosotros empezamos a ver a esa persona que antes era muy funcional, era muy lúcido, que ya no tiene esa habilidad. Y al final pues volvemos a esta parte de para esa persona que lo está viviendo de primera mano es muy duro, pero para quienes estamos a su alrededor también nos cuesta mucho trabajo aceptar que es tal vez justo el principio de una serie de necesidades que ahora va a tener mi familiar, ¿no? Sí, yo ahorita reflexionando con lo que vas comentando, pues me imagino la pérdida de esa idealización que se tiene quizás con los bebés, la pérdida también de tiempo que sabes que le vas a tener que dedicar al paciente, la pérdida económica, ¿no? Exacto.
cuando de repente no tienes o sabes que es un tratamiento costoso y que no necesariamente tenemos los recursos para lograrlo, ¿no? Y sabes que no necesariamente los vas a tener. Exacto. El mundo no es justo, ¿no? Sí. Y lamentablemente muchos de los cuidadores pues van teniendo estas pérdidas y a lo mejor todas las tienen de un solo momento o las van presentando a lo largo del tiempo, claro, ¿no? Y yo te decía que hay que verlo como un duelo porque lo ideal, y no es que le exijamos a los cuidadores, pero lo ideal es que se supere pronto, ¿no? Claro. En muchas ocasiones, ¿qué sucede si nosotros hacemos un duelo prolongado? O lo que en muchas ocasiones se define como un duelo no concluido. El asunto es que al final cada una de las etapas por las que vamos pasando cuando estamos en un proceso de duelo tiene como finalidad superar o digamos que acercarnos más al estado de aceptación. Y al final la idea es que eso nos lleve a un punto, por así llamarlo, de aprendizaje. Malamente en muchas ocasiones nosotros queremos, tal vez con las mejores intenciones, pero con las peores palabras, ayudar a alguien diciendo es que vas a aprender de esto, ¿no? Y la realidad es que a veces eso es muy duro cuando estás justamente en estos procesos, porque dentro de ese proceso hay un periodo, por ejemplo, de enojo. Te puedes enojar si crees en Dios, con la vida, con las situaciones médicas, como tú dices, de esta injusticia que tenemos en muchas ocasiones que estamos viviendo. Y es parte de un proceso. Entender y pasar esa etapa de enojo, pues también es parte del duelo. ¿Por qué? Porque nos ayuda justo a darnos cuenta que hay cosas que no están dentro de nuestras manos, que justo otra de las etapas, por ejemplo, la culpa que podemos llegar a tener. El clásico de es que si yo hubiera hecho, ¿no? Y en todos los niveles y en todas las circunstancias que nos toca ser cuidadores, a más de uno nos ha tocado tener que experimentar esa etapa en donde tal vez hicimos o dejamos de hacer algo para nuestro familiar que nos hace sentir culpables. Si tuvimos tal vez la situación con, no sé, el abuelito que se nos cayó y fuimos la persona que estaba más cerca y que tal vez aunque hubieras corrido más no lo ibas a poder ayudar, pues obviamente tenemos esta emoción y volvemos a lo mismo, es la pérdida tal vez de una capacidad que si no se iba a dar ese día, probablemente se iba a dar después, ¿no? En el caso de quienes tienen un niño, siempre está tal vez esta parte de es que si no hubiera hecho tal o cual cosa, ¿no? Con tal vez las circunstancias o la enfermedad que tiene tu pequeño no es para nada tu culpa y no era algo que tú pudieras siquiera modificar, ¿no? Esta emoción, culparnos, claro que también tiene una etapa, tiene una resolución y la idea es justamente que cada una de estas nos va a ir enseñando algo. Como decías, ¿qué sucede si este proceso se alarga? Muchas personas se quedan justo como en este estado de la culpa. Y si yo no la trabajo, yo no resuelvo ese proceso, pensemos, por ejemplo, en un cuidador de un niño con una discapacidad. En muchas ocasiones lo que sucede es que cargar con esa culpa implica que no permito a mi hijo ahora adaptarse a sus nuevas circunstancias. Y en muchas ocasiones limitar la oportunidad que puedan llegar a tener de experimentar otras cosas o de experimentar la vida de la manera en que mejor lo pueden hacer. Ejemplo, en muchas ocasiones hay niños que dicen, bueno, a ver, tenemos la oportunidad, por ejemplo, en el hospital, de invitar a los chicos a que empiecen como a jugar un poco, a entender cómo es esto del deporte adaptado. En el caso de un grupo que conozco, pues trabajan con básquetbol en silla de ruedas. Y mucho de lo que ve, por ejemplo, la entrenadora que hace toda la invitación es, las mamás no quieren dejar al niño. ¿Y cuál es la razón? Pues porque se sienten tal vez muy en el fondo muy culpables de lo que en un momento dado implicó una caída para ellos, cosa que no fue su culpa, que no fue algo intencional, pero el problema es que esa etapa del duelo que no se resolvió en ese momento, hoy en día impide a ese niño tal vez tener el disfrute de estar en interacción con otros iguales
en una condición que le va a permitir aprender nuevas cosas. Jess, quisiera que en el siguiente video podamos seguir tratando este tema porque es bastante amplio. Y nos quedamos en esto, en qué aprende cada una de las partes para poder salir adelante pues en toda la travesía del cuidado. Claro que sí. No se olviden, si les gustó este video, les pedimos lo compartan, que se inscriban, que le den like y que le aprieten a la campanita para que en cada video nuevo ustedes sepan que ya lo pueden visualizar. ¿Saben por qué? Porque su cuidado también importa.